Curso de Bioética 2018. Ética y reproducción humana. Desde una óptica posmoderna y científica, no existe formalmente una definición de lo que debemos entender por vida, y en consecuencia no existe un consenso de lo que debe entenderse como el inicio de una vida propiamente humana. La vida biológica de los seres vivos es más bien un continuo de más de 3.000 millones de años, una constante intercambio genético de las especies. La vida humana, desde el punto de vista científico, el huevo fertilizado de un ser humano es en sí mismo una vida humana. La fecundación del óvulo, al fusionarse desde los pronúcleos de los gametos, determina irreversiblemente un individuo con las características propias de la especie. Para un enfoque médico, los hallazgos que presentaremos los dividiremos en tres categorías. Primero, hallazgos científicos, cuestiones legales y cuestiones morales. Comenzamos con la ciencia. La primera etapa de la fecundación ocurre en las trompas de falopio. El huevo fertilizado de un ser humano es en sí mismo una vida humana. Con la fecundación del óvulo, al fusionarse los pronúcleos de los gametos de los progenitores, se determina un individuo con los característicos propios de la especie. La fecundación entonces marca el comienzo de un proceso continuo, en cuyas etapas sucesivas la dotación genética de cada individuo se mantiene en cada una de sus células y durante toda la vida que se transfiere a esta etapa que se conoce como la del cigoto. El principio de individualidad del cigoto, en opinión de muchos autores, definirían al individuo como un ser humano. Los criterios de unidad o imposibilidad de dividirse y de unicidad o imposibilidad de fusionarse. Para los defensores de esta idea, en estos primeros estadios del desarrollo embrionario hasta la anidación, no podrían llamarse con propiedad ser humano. Esta etapa se puede definir como preembrionaria. La presencia y la actividad cerebral marcaría entonces la presencia de un nuevo ser humano, aun cuando no se verifique con rigor una función determinada. El individuo solo quedaría configurado cuando se demuestre el desarrollo de su sistema nervioso central, porque hasta esta etapa se le podría considerar un individuo humano completo. Por otro lado, un ser humano significa que el cigoto es concebido de padres humanos, de tal forma que pertenece a la misma especie de sus progenitores. El cigote, como entidad biológica, posee una constitución genética humana. El cigoto tal vez no se incluya en la definición moderna de persona, pero es obvio e innegable que esta célula tiene las altas probabilidades de desarrollarse sin inconvenientes. Por lo tanto, no es un error considerarlo como célula en potencia y que esta potencialidad implique que se protejan sus derechos y se tome muy en cuenta en la disyuntiva del aborto. La definición de cuándo se inicia la persona humana, existen varias propuestas actuales. En general, cada uno de las personas que desee podría interferir de acuerdo a los criterios que considere importantes. Como hemos mencionado, hay criterios científicos, criterios legales y criterios éticos y morales. Lo que es cierto es que hay algunos detalles fundamentales en el desarrollo de la vida del ser humano. Hasta la semana tercera comienza el desarrollo del cerebro y el corazón y la médula espinal. Posteriormente siguen las cuarta y quinta semana con la formación del tejido vertebral y de algunos huesos y el desarrollo incipiente del corazón, el latido cardíaco y algunas estructuras incipientes que terminarán en cerebro y nervios craneales. En la sexta semana ya existe una formación más avanzada de órganos, como es el caso de esbozos de pulmones, y se distinguen algunas manifestaciones humanas como los dedos de los pies y de las manos. Y en la octava etapa se presentan algunas situaciones más avanzadas, como es la rotación de los intestinos y características de párpados y características externas del oído.
De hecho, el desarrollo embrionario o embriogénesis comprende una serie de etapas que se inician obviamente con la fecundación. La etapa preembrionaria del cigoto de 4 días hasta los 14avos días. Luego viene la implantación o anidación, que coincide con la segunda etapa que finaliza la 8ª semana de la evolución. Esta es la etapa de la organogénesis y la diversificación de los tejidos y de la individualidad sustantiva. En la tercera etapa, de la 9ª a la 26ª semana, se caracteriza por el desarrollo de los órganos, especialmente el sustrato neural, que evidencia una experiencia interna e individual de carácter psíquico. Estas 3 primeras semanas son absolutamente materno-dependientes. La cuarta etapa, relativamente independiente de la madre, después de la 27 semana, corresponde a la etapa fetal terminal, en que muchos consideran se inicia el estatuto moral y ético y de personería de los recién nacidos vivos. ¿Cuándo adquiere el embrión el estatuto de persona? A lo largo de la historia hay numerosas interpretaciones de este tema. La vida humana, según Blacksmith, empieza en la fecundación. Haeckel posteriormente establece que el ser humano comenzaría su desarrollo como masa celular desorganizada hasta llegar a diferenciarse. Pero tenemos algunas consideraciones previas que podemos tomar en cuenta. Aristóteles, en 450 años antes de Cristo, establecía que el feto se convertía en humano en el momento de la animación y que era diferenciada para los hombres y las mujeres. Boecio, que es uno de los más destacados personajes que ha determinado a la persona humana, establece el concepto de que persona solamente se puede achacar a la sustancia individual de naturaleza racional. Por lo tanto, la racionalidad para este autor es inherente a la presencia de vida y de persona. Por otro lado, también Haeckel, como mencionábamos, establecía que el ser humano comenzaría su desarrollo como una masa celular desorganizada. O sea, ya interpretaría que desde muy temprano. Sin embargo, Blacksmith enfatiza que la vida humana empieza desde el momento de la fecundación. De manera que hay algunas diferencias entre otros autores. Para Byrne, filósofo de la región, establece que la 8ª semana es el momento del paso del embrión a feto, que es la que debe caracterizarse como decisiva. Por lo tanto, considera que el embrión no se podría considerar una persona. La realidad humana, según Becker de Princeton, no está constituida hasta el 6º mes del embarazo. Existen otros criterios que pueden ser considerados válidos, como por ejemplo el caso de Javier Zubiri, filósofo español del siglo XX, que afirma que ni los genes ni los factores extragenéticos tienen sustantividad, por lo tanto no son una realidad independiente. Es decir, sería un error dialéctico considerar al embrión como algo independiente de la madre, dos puntos fundamentales. Pero tanto el feto como el aparato reproductor de la madre hacen parte de un solo proceso, que puede devenir en el 6º mes para la conformación de una vida humana independiente. De acuerdo a Diego Gracia Guillén, filósofo y bioeticista español, establece que no se puede decir que la ciencia demuestre que el embrión es un ser humano desde el inicio. La ciencia sabe lo que sabe, utiliza las técnicas que tiene y nada más. La cuestión no es de carácter científico, es fundamentalmente ética. Sin embargo, consideramos de mucha importancia el informe Warnock de 1984. Este estudio tuvo por objeto determinar la validez científica y la validez que se requería para determinar el estatus del embrión.
se establecía que el preembrión debería tener algunos plazos establecidos. Y esta investigación llevada a cabo por la baronesa Mary Warnock, la cual lleva su nombre, a solicitud del gobierno británico, fue el precursor de la regulación legislativa sobre este tema. El informe establece con énfasis que el límite de 14 días en la investigación embrionaria sería recomendado por este comité. Este criterio se ha adaptado no solamente en Gran Bretaña, sino en muchos países, de manera que es sumamente importante tomar en cuenta este hito científico tan importante. En conclusión, el análisis biológico ve la presencia de todos los elementos necesarios desde el punto de vista biológico para definir un ser humano como individuo desde el momento de la formación del cigoto. Entonces, si se busca un coprincipio que confiera a este individuo el título de persona, no se entiende en muchos casos qué pueda ser distinto de aquello por lo que el ser humano es individuo. Pasaremos a revisar algunos puntos importantes de la reproducción humana que tienen que ver con aspectos científicos, éticos y legales. Según la Organización Mundial de la Salud, en el año 2017 la población mundial alcanzará 7.000 millones de personas. En el 2020 llegarán a 7.700 millones de personas. En el año 2040, 9.000 millones de personas. Y para el año 60, probablemente 10.000 millones de personas. Se asume que en este crecimiento geométrico de la población, los aspectos de reproducción humana son enormemente de vital importancia. Sobre los anticonceptivos tenemos que acotar que las píldoras del día siguiente como anticonceptivo han sido descritas como el mayor invento científico del siglo XX y ha tenido un enorme impacto en la incorporación de las mujeres a la vida social humana. Permitió que a hombres y mujeres puedan controlar su salud reproductiva y elegir el deseo de tener descendencia. La píldora del día siguiente es un método anticonceptivo de emergencia. Inhibe o retrasa la ovulación, dificulta la entrada del espermatozoide y probablemente la maduración del ovocito. No causa ningún efecto después de la fecundación, por lo que no se interrumpe el embarazo una vez que el óvulo está fecundado. Se debe enfatizar que no es un método abortivo. La Organización Mundial de la Salud ha enfatizado de una manera científica que este no es un abortivo. Sin embargo, en el año 2009, el Tribunal Constitucional, por una duda razonable sobre la naturaleza abortiva del levogenestrel, prohibió su distribución gratuita, pero no su comercialización en los hospitales públicos del Perú. El año 2016, la ONG Promsex presentó ante el primer juzgado constitucional, quien dictó una medida cautelar a favor de la entrega gratuita en los centros de salud públicos del país. Esta política de salud fue restringida por un acto discriminatorio contra las mujeres que afectaba a las ciudadanas sin recursos al acceso de este anticonceptivo. Sin embargo, esto ha sido indudablemente superado. Otro tema de vital importancia para nosotros es el aborto, que según la Organización Mundial de la Salud de 1994, la interrupción la describe como la interrupción de un embarazo tras la implantación del huevo fecundado en el endometrio antes de que el feto haya alcanzado la viabilidad de las 22 semanas. El aborto históricamente ha oscilado entre la tolerancia y la prohibición. Ya se practicaba en el antiguo Egipto, 1500 años antes de Cristo, como lo demuestra el papiro de Ebers, donde se mencionan recetas para detener el embarazo. En el mundo grecorromano el aborto no fue considerado ni crimen ni delito. Tanto Platón como Aristóteles lo establecían como un método practicable
y que de alguna manera tenía la intención del control de la natalidad en esos tiempos. Los peruanos precolombinos ya condenaban la práctica del aborto, sobre todo cuando las mujeres estaban en cinta después de los 3 meses. En Roma, el aborto estaba permitido y el derecho romano no consideraba al nasciturus como persona. Todos estos son conceptos válidos que de alguna manera han influido en las decisiones posteriores. Sin embargo, los criterios religiosos clásicos que tienen mucha importancia son los criterios que tienen algunos credos religiosos. En la Biblia judía no se habla claramente al respecto del aborto, pero sin embargo a principios del siglo II, la moral precristiana con el tiempo consideraba el aborto como una manifestación de una inaceptable autonomía femenina. Y durante siglos los teólogos consideraron que el alma aparecía solo cuando el feto adquiría la forma humana. Sin embargo, solamente ha sido hasta el siglo XIX, cuando en 1860 el Papa Pío IX condena de nuevo al aborto como un elemento execrable de las costumbres éticas y morales cristianas. De manera que desde esa fecha hay una encarnizada lucha de la Iglesia Católica contra todos los intentos que se tienen de la aplicación del aborto como un método que sea susceptible y al alcance de las mujeres. Sin embargo, en Estados Unidos, antes del mediados del siglo XIX, las drogas para inducir abortos se anunciaban en los periódicos y se podían comprar en las farmacias. En 1900 el aborto era ilegal, excepto en peligro de la muerte de la madre. Sin embargo, la presión social en 1973 estableció la legalización del aborto con una sentencia histórica de la Corte Suprema conocida como el caso Roe versus Wade. El argumento era que las mujeres tenían el derecho a la privacidad personal, que incluían la decisión de abortar. Lo que establecían que era esperable que el plazo de los 3 primeros meses se establecía como un dato estadístico que permitía el menor riesgo para estas consideraciones. De manera que desde esa fecha existe el intento de la despenalización del aborto en la mayor parte de países. Este criterio está muy difundido, sin embargo, solamente la mitad de la población mundial acusa recibo de una polarización generalmente que se distribuye de una manera más o menos pareja entre el concepto de pro vida y el concepto de proelección. De manera que en la mayor parte de encuestas que ustedes puedan revisar en los diferentes países, comunidades o localidades, van a encontrar siempre una dicotomía que muestra el predominio de alguno de estos conceptos. Esto va a determinarse más bien por criterios de madurez ética, moral, cívica y sobre todo de la incorporación del Estado en estos temas. De hecho, los tipos de aborto más conocidos para los efectos de nuestras consideraciones son el aborto terapéutico, el provocado o inducido y el clandestino. El terapéutico es el que se practica por razones médicas. En su mayor parte de las legislaciones distinguen su grado y admisibilidad, fundamentalmente ligado a los procesos del compromiso de la salud de la madre. El aborto provocado o inducido es más bien la finalización del embarazo mediante la eliminación de un embrión o feto antes de que pueda sobrevivir fuera del útero. Las consideraciones pueden ser de varias índoles, de manera que esto vamos a considerarlo más adelante. El aborto inseguro o aborto clandestino es más bien la finalización del embarazo por personas sin las condiciones de calidad, conocimiento o de las condiciones del ambiente. Existen numerosas definiciones en relación a los tipos de aborto que han sido calificados en cada uno de los países. Todos están fundamentalmente relacionados con causas médicas y legales, de manera que van a encontrar a nivel del mundo numerosos países que han despenalizado el aborto en todas sus formas. En algunos países penalizan algunos tipos de aborto y en algunos muy esporádicos son opuestos totalmente a cualquier tipo de aborto, como lo fue Chile, Nicaragua y Costa Rica en los últimos años.
En el Perú, la primera ley referente al aborto fue establecida en el Código Penal de 1863. Tenía términos muy especiales como el caso de móvil de honor o supuesto atenuado. En el Código de 1924 sanciona los abortos y los califica como aborto consentido o no consentido, perpetrado por profesionales y el aborto terapéutico. El Código Sanitario de 1969 establece la represión del aborto y establece condiciones para el aborto terapéutico, excepto al que estaba basado en consideraciones morales y socioeconómicas. La Constitución del 79 establece todos los privilegios al individuo por nacer, que se considera como no nacido y para todo lo que le favorece. En 1990 y aparece en el Poder Judicial una propuesta de aborto de la permisión del aborto por violación. Recién en el año 2017, luego de 90 años, se establece el reglamento de la introducción legal del embarazo, que es un tema que actualmente tenemos vigente. En el Perú, la Constitución del Estado del año 1993 ratifica la prohibición del aborto en su artículo 2 y establece que el concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. La Ley General de Salud del año 2000, número 2684-21, establece en el artículo 39 la obligación de los establecimientos de salud y de los médicos informar a la autoridad en los casos que haya sospecha de abortos provocados. De manera que en el Perú está el aborto penalizado en todos sus sentidos y establece algunas características en el propio Código Penal que obedecen a las consideraciones de su ejecución y en casi todos ellos se establece penas privativas que van desde los 3 meses hasta los 5 años. Sin embargo, estas penas indudablemente se agravan cuando existe compromiso de vida o de salud de la paciente. De manera que en todos los casos el aborto bajo el Código Penal está penalizado en nuestro país. Sin embargo, en el artículo 117 del Código Penal establece la agravación de la pena por la calidad del sujeto. Enfatiza que el médico, el obstetra, el farmacéutico o cualquier profesional sanitario que abusa de su ciencia o arte para causar el aborto será reprimida con la pena establecida en el propio Código Penal, con privación de la libertad durante tiempos determinados de acuerdo a lo que se establezca en el proceso. Lo que es cierto, es un juicio de hecho, es que el Perú es uno de los países de Latinoamérica donde se practica el mayor número de abortos. Solo un reducido número, pueden fijarse ustedes, un reducido número de ellos es aborto de tipo espontáneo. Y no existe en los registros hospitalarios otro tipo de consideración. En tanto, en los mismos lugares se consideran abortos clandestinos o provocados en un número mucho mayor que en el caso de los abortos espontáneos o abortos de otro tipo. De manera que ese es un elemento muy importante a tomar en cuenta de la prevalencia que debe existir en nuestro país de abortos provocados. Para medir la percepción de la población peruana en relación a los derechos humanos, la ESAN y el Ministerio de Justicia establecieron una interesante encuesta. Como pueden ver, la mayor parte de la población, tanto si en el caso de que las mujeres no deseen tener un hijo, el 67% de las personas son negativas a este tema. Igualmente lo hacen si es el producto de una violación, llegando al 77%. Y también en los casos en que si la mujer es un embarazo adolescente, la negación es hasta en un 80%. Solamente en los casos, como por ejemplo las situaciones del aborto terapéutico y el aborto eugenésico son débilmente aceptadas por la población. De manera que estos son elementos fundamentales que nos permitirían hacer las estrategias necesarias para que la población tenga un conocimiento mayor del problema.
para que de alguna manera se puedan implementar medidas que puedan ser aceptadas por la población, y debe estar en relación con su cultura, sus conocimientos, su estado religioso y las posibilidades médicas. De manera que esta encuesta del año 2016 es sumamente importante antes de tomar un paso definitivo en este tema. Por otro lado, sabemos que las técnicas que nosotros observamos en la población en general son bastante interesantes. Como pueden apreciar, existen numerosas situaciones en las cuales se utilizan métodos empíricos. La mayoría de estos métodos tradicionales tienen en común que no está probada su eficacia. Los métodos más peligrosos para interrumpir el embarazo, en el 79% son la aplicación de sondas y catéteres con o sin soluciones, y en el 34% otros objetos como palos de tejer, inyecciones vaginales, soluciones jabonosas, etc. y otras. Todas estas son situaciones potencialmente letales para la mujer. En los últimos tiempos, con el advenimiento de las prostaglandinas, son de más fácil acceso a la población, se ha disminuido el número de amor y de mortalidad. Sin embargo, en el Perú por no estar legalizado el aborto, estas técnicas se practican con alguna frecuencia. En un estudio realizado en el Perú sobre este tema, se encuentra, por ejemplo, que la razón para el aborto en 91 casos, la predominante era el número de hijos, las condiciones económicas y los estudios. De manera que esto es un elemento importantísimo a tomar en cuenta. Igualmente, el lugar donde se realizaban los abortos en estos 91 casos eran en domicilio y en casas particulares. Eran muy pocos los abortos que se practicaban en lugares categorizados como consultorios o centros de salud. Por otro lado, como habíamos mencionado, el número de abortos espontáneos provocados en hospitales alcanza un porcentaje mayor que los abortos espontáneos. Esto se ha visto en este estudio de 267 casos. E igualmente, la mayor parte de abortos son practicados por empíricos, en desmedro de las otras profesionales de la salud que estarían en condiciones de realizarlo, un caso hipotético. Y esto, pues, indudablemente son factores que empeoran las condiciones de las mujeres y las orientan a un problema mayor respecto a las lesiones, daños o vida que puedan tener. Sin embargo, ya existen en el Estado algunos avances respecto a establecer políticas vinculadas con el desarrollo y el cuidado de las mujeres y en respeto de los derechos humanos. Existen ya programas de salud reproductiva que tienden a disminuir las tasas de mortalidad, a coberturar el mayor número de las complicaciones y que la atención institucional llegue al 100% de las gestantes de nuestro país. Son elementos sumamente importantes que seguramente tendrán repercusión en el futuro. En 1995 se llevó a cabo un estudio por el Instituto Alan Guttmacher y se estableció que en el mundo se realizaron aproximadamente 46 millones de abortos. 26 millones de abortos eran legales y 20 millones de abortos ilegales. La región con la segunda tasa más elevada de aborto es América Latina, 37 de cada 1000, donde casi todos los abortos son ilegales. El aborto es legal únicamente en Cuba y en Puerto Rico actualmente. Son legales. El aborto en el Perú alcanzó unos 300,000 casos. Muchas mujeres peruanas se autoinducen el aborto o acuden a proveedores con técnicas inseguras o sin capacitación. Esto es un elemento fundamental que debemos tomar en cuenta como un problema de salud pública, como su nombre lo indica. Por otro lado, en los argumentos de carácter legal internacionales tenemos la Declaración de Oslo, que establece claramente que es un principio moral del médico el respeto a la vida humana desde su inicio, y que por otro lado es un dilema que existe en la población femenina. Consideran que no es función de la profesión médica determinar las actitudes y reglas respecto al aborto, pero sí es su deber asegurar la protección de los pacientes
de las pacientes y defender los derechos del médico dentro de la sociedad. Por lo tanto, este importante elemento jurídico internacional establece que donde la ley lo permita, el aborto terapéutico debe ser realizada por médicos calificados. También que si el médico estima que por sus convicciones personales, religiosas, morales o lo que fuera, tiene la capacidad de retirarse, siempre y cuando un colega calificado lo reemplace. Esta declaración, indudablemente, es respaldada por la Asamblea General de la Asociación Médica Mundial y no deben considerarse como obligatorias para ningún miembro en particular. De manera que esto es una prerrogativa que cada país tomará de acuerdo a sus características y condiciones. Lo que sí es cierto es que respecto a los conceptos científicos que tenemos respecto a la despenalización del aborto como elemento importante, se ha determinado, por ejemplo, en un estudio llevado a cabo en el Reino Unido en el año 2000 y publicado por el Journal de Ginecología y Obstetricia, demuestra que de todos los procedimientos que se han desarrollado para mejorar el embarazo a lo largo de su proceso de desarrollo, la más saltante e importante medida que ha disminuido la mortalidad en este país ha sido la despenalización del aborto. De manera que científicamente está demostrado que por lo menos en estos países europeos la despenalización del aborto disminuye de una manera dramática el número de pacientes, de mujeres que mueren o sufren complicaciones por estas causas. De manera que eso es un tema sumamente importante que debemos tomar en cuenta. Sin embargo, en nuestro país, sobre este tema, se han hecho varias encuestas. Una de las más importantes es la encuesta llevada a cabo en el año 2016 por el Ministerio de Salud y el Ministerio y la SAN. Como pueden ustedes apreciar, existen, respecto a la pregunta relacionada con el aborto terapéutico, podemos apreciar que en casi todos los procesos existe una visión positiva del tema, sobre todo en los niveles A y B, pero también se puede encontrar lo mismo en Lima, incluyendo algunas zonas urbanas. De manera que por este motivo se asume que el aborto terapéutico es un tema que de alguna manera está entrando a ser de utilidad para la población peruana. De hecho, hoy en día, con la dación de las normas establecidas y su reglamentación, esto es una etapa relativamente superada. Sin embargo, es importante que la población asuma sus roles en este sentido. Un caso emblemático y significativo de este tema es el caso de Karen Yantoy, que es una joven que a los 17 años fue forzada a continuar con un embarazo de un feto anencefálico. Indudablemente se puso en riesgo su vida y su integridad física. Y sin embargo, por decisión del hospital no se le practicó el aborto terapéutico. Esta mujer, luego de su periodo de gestación, dio a luz un bebé encefálico que vivió solo 3 días. Aquí diferentes organizaciones mundiales, protagonizadas por las peruanas, hicieron su reclamo a las Naciones Unidas y se llegó a un fallo importantísimo de las Naciones Unidas que falló favorablemente a esta persona. Estableció penalidades y consideraciones especiales e instó a que el Perú revise sus normativas sobre este tema. Este es un caso indudablemente emblemático que vale la pena que lo pongamos a colación porque determina de alguna manera la importancia que tiene como elemento central para determinar el tema. Otro caso con singular importancia que se ha visto en nuestro país es el caso de la niña con las iniciales LC. Esta niña intentó suicidarse lanzándose de un edificio en el Callao. Ingresó al hospital Alcides Carrión con una fractura de la columna y se requería su operación. Sin embargo, la niña no fue operada, a pesar de que se admitía la necesidad, la indicación operatoria, pero se declaró imposibilitado de hacerse por motivos legales. Posteriormente, la niña abortó espontáneamente. Sin embargo, se estableció una nueva demanda a los
elementos internacionales para que se determinen cuáles eran las condiciones, y estas solicitaron al Perú la revisión de su reglamentación sobre el tema. De manera que existen algunas situaciones especiales, como estos dos casos que hemos mencionado, que son indudablemente íconos de todo un proceso. Definitivamente creo que en el Perú los médicos tenemos que tener medidas específicamente relacionadas con el tema, que permitan que las mujeres tengan gestaciones determinadas a través de un proceso que esté exonerado de riesgos y problemas. Por eso es que ya desde el año 1924 el aborto terapéutico estaba despenalizado. Sin embargo, recién en el año 2014 se aprobó la nueva Guía Técnica Nacional para la Estandarización de los Procedimientos de la Atención Integral de la Gestante en la interrupción voluntaria por indicación terapéutica del embarazo en casos menores de 24 semanas. De esta manera, entonces, se ha logrado de que el aborto terapéutico se imponga como un elemento del arsenal médico cotidiano. Establece de alguna manera un ingreso a la racionalidad en el tema, permite que las mujeres no tengan, ni los médicos tengan una carga legal negativa o ética sobre el tema. De manera que creo que este es un gran avance que hemos logrado en nuestro país y que va a permitir de alguna manera seguir avanzando en estos temas. Para esto, para el año 2005 se habían registrado numerosos hospitales en el Perú que habían elaborado sus propios protocolos. Pero miren, como ustedes saben, solamente esto ha quedado establecido en el año 2014, luego de 94 años de proceso. Esa era una brecha legal que no podía ser verdaderamente canalizada. Era importantísimo que el Estado determine y defina una situación de este tipo que tiene fundamentalmente caracterizaciones clínicas, científicas y humanas. De manera que creo que esta brecha ha sido superada con estos. No nos olvidemos que en los países donde las medidas son más restrictivas, el número de abortos y la mortalidad por ellas es más elevada, como es en el caso de África y en América Latina, que son los quienes de repente tenemos el número mayor. En tanto, en países como los europeos, donde no se criminaliza el aborto, existen un número importante de abortos, pero no superan las expectativas que se dan en los lugares donde se criminaliza. De hecho, entonces es un elemento sumamente importante a tomar en cuenta. Otro tema importante es el conocido como aborto eugenésico, que obviamente se orienta a eliminar al feto o embrión cuando porta anomalías genéticas o congénitas. Se realiza rutinariamente en algunos lugares del mundo, en algunos casos en síndromes Down, en talasemia y otras anomalías genéticas. El Código Civil peruano, desde el 1991, establece una pena privativa no mayor de 3 meses, cuando es probable que el ser en formación conlleve graves taras físicas o psíquicas, siempre que exista un diagnóstico médico. De manera que el gran problema del aborto eugenésico es que lo podemos llevar, como pueden ustedes prever, a situaciones límite. Ustedes han visto que en Alemania nazi, utilizando este recurso, se trató de eliminar a muchísimas personas, de manera que el aborto eugenésico es una situación sumamente interesante, muy importante en nuestros países y que también debe ser sometida a una legislación rigurosa, de manera que, de acuerdo a las necesidades de la propia madre, de acuerdo a los altos riesgos que conlleve, podría de alguna manera incluirse como un nivel de penalización despenalización del aborto, de este tipo de aborto. Y es así que en la población peruana, en esta encuesta que hemos estado revisando, también goza, sobre todo en las ciudades de Lima y en las poblaciones urbanas, y en el grupo A y B, de una, llamemos, de una, favorecen este tipo de situaciones. Pero como ustedes pueden apreciar, en la mayor parte de lugares, salvo en las zonas rurales y en algunos lugares del norte y en los niveles D y E, no son tan favorables. Pero de hecho, consideramos que esto es un avance relativo de los criterios que tienen las personas frente a los problemas eugenésicos, de manera que creo que de alguna manera esto implicaría la necesidad que el Estado tome las medidas correspondientes para este hecho.
Otro tema que creo que todos estamos completamente convencidos es el aborto por violación. El comité CEDAW, que es el Comité de Mujeres Internacional de Mujeres vigente actual, establece, entre otras medidas, que los países deben revisar su legislación para optativamente despenalizar el aborto por violación o por abuso sexual. Esto indudablemente es un tema sumamente importante y creo que es más de carácter ético que de otra consideración. En este caso, todos sabemos que las mujeres son las únicas personas dueñas de su propio cuerpo que son capaces de tomar la decisión. De manera que de alguna manera deberíamos tomar en cuenta estos criterios para que la legislación tenga una relación directa con estos temas. De hecho, sin embargo, en la encuesta que hemos revisado en las láminas anteriores, podemos encontrar que existe una disposición bastante precaria en este tema, incluyendo los sectores, como por ejemplo de Lima y las regiones urbanas. E igualmente, en las zonas rurales o en otros lugares son mucho menores del 50%. De manera que probablemente este es un criterio que tenga que ver mucho con una carga de cultura y de religiosidad. Esto creo que es un tema que hay que tomarlo en cuenta. Es importante considerar a las mujeres como el elemento central de una decisión y esto indudablemente también debería ser, como en otros países, motivo de una consideración especial. De manera que esta es una de las tres importantes situaciones en las cuales el aborto puede ser despenalizado. De manera que este es un elemento que conlleva pues una importante observación habida cuenta que en nuestro país se calcula que se producen más de 100.000 violaciones anuales y la mayor parte de ellas son en menores de edad y de todas ellas una buena parte están relacionadas con personas de la propia familia, en consanguinidad. De manera que es un tema que tiene características y rebetes de carácter indudablemente éticas, morales, psicológicas y también religiosas. De manera que este es un tema que creo que debe ser abordado en el futuro de una manera seria. Por otro lado, tenemos que ya el Código Penal establece con claridad que reprime el aborto relativo al embarazo, consecuencia de una violación sexual con una pena no mayor a 3 meses. De manera que, de alguna forma, el sistema es permisivo, pero es ambiguo. Yo creo que este es un tema que debería ser tomado con otra orientación. Esto indudablemente, desde el punto de vista médico, es de vital importancia porque implica indudablemente un alto número de embarazos que se complican en estas condiciones, la mayor parte relacionados con la edad de la gestante. Es por eso que existe un capítulo especial respecto al tema vinculado con el embarazo adolescente. No nos olvidemos que en nuestro país existe una alta tasa de embarazos no deseados en adolescentes. Se calcula de que el total de embarazos adolescentes contribuye con un 15% de la cifra global de la mortalidad materna. Había cuenta que cerca del 20% de los embarazos totales que se producen en nuestro país son precisamente en personas menores de 18 años. De manera que este es un elemento sumamente importante a tomar en cuenta. Aquí sí creo que la política del Estado debe ser sumamente efectiva y urgente y prioritaria. Pese a que los datos estadísticos muestran una mejoría en la mortalidad materno-fetal, sin embargo, todavía la violación es un proceso sumamente vigente en nuestro país y que requiere el manejo y el tratamiento adecuados. Otro tema que me parece sumamente importante es el aborto inducido, que como ustedes conocen, este es un procedimiento para finalizar un embarazo no deseado, pero por personas que carecen de las condiciones necesarias o las condiciones ambientales no lo permiten, de manera que las mujeres sometidas a este tipo de aborto tienen un altísimo riesgo de enfermar y morir. No nos olvidemos que las estadísticas gruesas de otros países han mostrado, como ustedes ya habíamos considerado, que a nivel mundial se producen cerca de 45 a 50 millones de abortos anuales y que América Latina contribuye casi con un 5% de ellas. Y África, como el Perú, tienen las más altas cifras de abortos ilegales. De manera, miren la importancia que tiene considerar
las medidas que se deben tomar en nuestros países, donde el aborto es practicado de una manera eh, consecutiva y de alto riesgo. En otros países como Norteamérica, por ejemplo, que alcanza una tasa importante, más o menos de 1,5 millones de abortos anuales, sin embargo, no tiene abortos ilegales. De manera que esto creo que es un tema de política de salud pública y creo que el Estado tiene que tomar las medidas necesarias para corregir estos problemas, obviamente a través de unas estrategias que no son tan fáciles de establecer, pero que son de vital importancia. De hecho, este problema es de carácter mundial y se puede ver que a nivel de los diferentes países del mundo el aborto es inseguro en la mayor parte de los países de América. El ilegal tiene esa misma relación y genera una mortalidad materna sumamente importante. De manera que hay una correlación muy importante entre el aborto inseguro, las condiciones de aborto ilegal desde el punto de vista de la legislación y la mortalidad materna. De manera que esto creo que es un juicio de hecho sumamente importante que hay que tomar en cuenta. También debemos tomar en cuenta otro elemento fundamental, que es que las mujeres pobres que viven en el medio rural y en las zonas suburbanas dependen de los métodos menos seguros y de prestadores de servicio de menor capacidad. Por lo tanto, son las que tienen el mayor número de complicaciones de mujeres pobres. Por eso pueden ver aquí que solo el 9% de las mujeres que tienen las condiciones necesarias están libres de tener una complicación en su proceso de gestación. De manera, miren la importancia que tiene que tenemos que legislar respecto a estos temas. Hay un estudio muy interesante que ha sido publicado en la revista peruana del experimental de salud pública, donde muestra con claridad que las causas que producen este aborto inducido producen una mortalidad permanente, que en el año 2015 alcanzaba 414 mujeres con muerte materna, que no deberían haber muerto. Eso es lo importante. Estas mujeres fueron a la muerte solamente por el hecho de haber sido atendidas en esas condiciones. De manera que este tema, que es inherente a toda Sudamérica, es un tema que debe ser abordado por todas las condiciones nacionales e internacionales. Esto creo que es un elemento fundamental en este proceso. No nos olvidemos que todavía en estos tiempos el aborto es el segundo elemento de mortalidad materna que se ha considerado en el censo de 1993. Viene solamente después de las hemorragias e incluso está antes de las infecciones. De manera que el aborto inducido es un elemento de alta letalidad y mortalidad. De manera que es importante que tengamos que tomar en cuenta como un juicio de valor, un juicio de hecho, estos temas. El aborto inducido para la FIGO establece estos criterios que me parece que son sumamente importantes. Debemos estar sometidos a un debate público, debe haber una documentación permanente de la problemática relacionada con el aborto, debe valorar y evaluar el costo social y humano de estas mujeres expuestas. También debe incorporar el manejo de los problemas post-aborto e incorporar el concepto de consejería y de planificación familiar. Todos estos temas indudablemente tienen un gran valor porque más allá de que deben ser un problema de salud pública, tienen que lidiar con los problemas de los criterios culturales de la población, de manera que es sumamente importante que las estrategias deban considerar estos dos elementos. La despenalización del aborto, obviamente, que está penalizado en nuestro país, no es realmente un homicidio. Ni siquiera en el Código Penal se establece el concepto de feticidio, que debería achacarse a los fetos, o embrionicidio, si existiera la palabra. En todo caso, lo que es verdad es que interrumpe la vida de un ser en formación. Sin embargo, no está tipificado como un homicidio, como he mencionado. Y atentar con el igual rigor que un homicidio estaría más allá de las capacidades penales que tienen los códigos. De manera que este concepto de despenalización del aborto, que como hemos mencionado involucra a una buena cantidad de la población nacional menor de 18 años, son situaciones importantes a considerar si es que existiera la despenalización del aborto. Esto creo que es sumamente vital para establecer políticas adecuadas. No nos dejemos de ver lo que sucede en otros países, como por ejemplo
el caso de México. Como sabemos, el caso en México, existe en el Distrito Federal una despenalización total de los abortos, en contraste con el resto de la República. De manera de que de una manera fácil y de una manera pública y privada, las mujeres que desean abortar tienen un sistema seguro para hacerlo. De hecho, indudablemente esto tiene sus propias condiciones y también las consideraciones que cada uno pueda tener. Sin embargo, permite que la parte de la población femenina que quiera llevar esto a través de las vías legales lo puede hacer sin ningún problema. De manera que esto creo que es un ejemplo que no a que debamos seguirlo de una manera enfática, pero nos demuestra la necesidad que tenga que haber situaciones especiales en este sentido. No nos olvidemos que el criterio eh, de la decisión de abortar es definitivamente propia de las mujeres. Creo que solamente ellas tienen el derecho a decidir sobre su cuerpo y no debería haber interferencias en la mayor parte de casos. Veamos, por ejemplo, algunos ejemplos. Hace unas semanas, el Senado argentino denegó la aprobación de la despenalización del aborto que se había establecido para casos de violación y casos de eugenesia. De hecho, ha habido una respuesta contundente e importante de la mitad de la población argentina. Y esto ha dejado pues un saldo que ha sido superado en otros países de América Latina como Colombia y Uruguay. Este mismo elemento ha pasado en la Argentina, que de una manera contraria debe ser el país más refractario a la permisión del aborto, ha pasado a ser uno de los países que se ha integrado en este sentido, después de una larga lucha que ha incluido eh, demandas internacionales, se ha logrado establecer el aborto por las tres causales más importantes, que a saber son el aborto terapéutico, el aborto eugenésico y el aborto por violación. De manera que creo que estos elementos son sumamente importantes y nos están permitiendo de alguna manera que América Latina poco a poco se vaya integrando en una cultura más racional sobre este tema, pese a que no todas las personas comparten las ideas. Indudablemente, respecto a la despenalización del aborto, hay ya una corriente importante latinoamericana y panamericana que establece, entre otros, la mejora de la atención de los servicios de salud. Y también esta penalización pues atenta contra los derechos de muchísimas mujeres, la mayor parte de ellas pobres, que sabemos que lo van a hacer de todas maneras. Y esto genera, como hemos visto, un alto índice de mortalidad materna y transgrede sobre todo el derecho de las mujeres a la maternidad voluntaria. Indudablemente que hay otros elementos que pueden considerarse válidos respecto contrarios a la despenalización, como es el hecho de que la vida humana tiene derechos, como los embriones. Los seres humanos en gestación tienen los derechos por ser indefensos, que son los precisamente vulnerables y que hay que proteger, y algunos criterios religiosos que pudieran ser válidos para los grupos que los practican, y al temor de que estos sistemas relajarían las costumbres sexuales que ya están por bien desarrolladas en la mayor parte de países a una liberalización mediana absoluta. De manera que son temas sumamente humanos que deben ser tratados de una manera categórica por los diferentes actores de estos países donde se desarrollan. Indudablemente los contraargumentos pueden tener alguna importancia para que sean tomados en cuenta por quienes opinan de la manera contraria. La vida en formación, pues indudablemente no es equiparable a la vida de la madre. La biografía del feto y de la madre son diferentes. Existe evidentemente en algunos casos un conflicto de intereses entre la madre y las condiciones en las que se presentan. También considerar los conceptos liberales, ultraliberales, de que no todo sujeto de derecho es persona, esto en relación con los embriones y fetos pequeños. Y por último, el derecho de los niños de ser deseados por los progenitores. Bueno, como ven ustedes, son muchos temas que están abonando a favor y en contra del tema de la despenalización del aborto. Sin embargo, en la mayor parte de países donde hay influencia importante de las organizaciones médicas, científicas, sobre todo la Federación Internacional de Ginecobstetricia, que es de carácter mundial,
establece que los médicos tienen el deber del cuidado de las mujeres y deberán influir en las políticas y programas que se establezcan. Se debe compartir una cerrada defensa de la salud de las mujeres. Se debería garantizar que las mujeres tengan los servicios esenciales para que, entre otros, según estas organizaciones, el aborto deba ser legal y seguro. Y en, deben tomarse en cuenta muchos de los factores, más allá de los factores médicos, como son la decisión de la mujer, el fracaso de los anticonceptivos y las situaciones que médicamente producen algún tipo de riesgo en la vida de las mujeres. De manera que yo creo que científicamente, académicamente y de un punto de vista, digamos, con algún tipo de conflicto de intereses de las grandes organizaciones médicas mundiales, hay una tendencia a facilitar las condiciones de las interrupciones legales del embarazo en las consideraciones que cada país establezca. De hecho, creemos que la atención del posaborto es un elemento fundamental en este proceso. Definitivamente la atención del posaborto tiene que tener, entre otros, un refuerzo de los criterios que hay para antes de la concepción, el uso de los anticonceptivos en todas sus formas, de contar con la capacidad técnica y la organización necesarias para estar preparados para el manejo de las complicaciones de las mujeres que han de alguna manera intentado poner fin por sus propios medios, tener la cantidad necesaria de suministros y medicamentos, sobre todo de carácter gratuito en los centros oficiales que las organizaciones de un Estado poseen, y, entre otros, al uso de la información y consejería como un elemento vital de todo este proceso. De manera que yo creo que este tema del posaborto debe ser considerado muy seriamente. Creo que más allá de las luchas ideológicas que la favorezcan o no, es importante que los médicos tengamos un criterio muy firme, muy duro y muy establecido sobre estos temas. Bien, quiero terminar esta alocución relacionada con el tema de la reproducción humana, en el caso de precisamente los problemas reproductivos, en determinar pues, que son situaciones sumamente controversiales, que no calzan y coinciden con los criterios de todos los miembros de una población, ni siquiera de la población médica, pero sin embargo deben ser tomados con mucha seriedad por parte del Estado y deben normarse y legislar para favorecer a las grandes mayorías de las personas que por alguna razón no tengan las características y condiciones para superar estos problemas por sus propios medios. Es decir, a esta población civil de mujeres en edad fértil expuestas diariamente a estos graves complicaciones y situaciones no deseadas que se han superado simplemente con normas adecuadas y criterios adecuados. Y esto es todo. Estaremos viéndonos en la próxima charla.